Bien, chicos, comencemos con el desarrollo de los ejercicios de la clase. Del tema, propiedades generales de un polígono. A ver, veamos el primer ejercicio. ¿Qué nos dice? ¿En qué polígono la suma de las medidas de los ángulos internos es 720 grados? Ya. Para esto, miren, necesitamos lo siguiente. Siempre, chicos, siempre como dato tienen que considerar lo siguiente. Número de lados. ¿Cuánto es? No sabemos, ¿cierto? Número de lados en este caso será n, ¿ya? Ahora, para saber cuál es el polígono, necesitamos saber cuál es el número de lados. ¿Está claro? ¿Ya? Y para saber el número de lados, tenemos que plantear de acuerdo a cómo nos dice el ejercicio. ¿Ya? Por ejemplo, aquí nos dice, ¿no? La suma de las medidas de los ángulos internos, ¿ya? Y para ello vamos a utilizar justamente la propiedad que hemos visto hace un momento, ¿ya? A ver, ¿cómo es? Fíjense, es de esta manera. Suma, que viene a ser S, de los ángulos internos, ya, es igual a 180 por, entre paréntesis, n menos 2. Listo, ¿ya? Entonces, aquí vamos a reemplazar lo que nos está diciendo en el ejercicio. Miren, ¿qué nos dice? Nos dice que la suma de las medidas de los ángulos internos es, ¿cuánto? 720 grados. Entonces, yo reemplazo aquí. En vez de colocar sumatorio de ángulos internos, coloco el valor que le corresponde. ¿Cuánto vale? 720 grados. Es igual a 180 grados por, entre paréntesis, n menos 2. ¿Ya? Y aquí seguimos desarrollando. Miren, 180 va a pasar al otro extremo. En este caso, dividiendo, ¿no? 720 grados entre 180 grados es igual a, aquí quedaría n menos 2. ¿Sí o no? ¿Ya? Ahora, yo les pregunto, 720 grados entre 180, ¿aquí es igual? ¿Aquí es igual? Es igual, 4. muy bien, a 4, ¿no? Y esto es igual a n menos 2. Resultado final, menos 2, fíjense, menos 2 pasa al otro extremo, sumando, ¿no? Voy a colocar completo. 4 más 2 es igual a n, ¿ya? Entonces, n vale, ¿cuánto? N vale 6. ¿Está claro? Ahora, regresando, miren al planteo inicial, ¿qué decíamos? Número de lados es igual a n. ¿Cuántos lados tiene este polígono? 6 lados, ¿cierto? ¿Y cómo respondemos? ¿Mm? ¿Qué te dice? ¿En qué polígono? Allá, tú dirás, en el polígono. A ver, en el polígono. El polígono que tiene 6 lados, ¿cómo se le conoce? Hexágono. Muy bien, hexágono. En el polígono, hexágono. ¿Ya? De esa forma. Siempre que haga una pregunta, tienen que responderlas, ¿ya? A ver, veamos el ejercicio número 2. ¿Qué nos dice? Calcula
el número total de diagonales de un decágono. Como les dije, chicos, para comenzar, siempre tienen que plantear de esta manera. Número de lados. ¿Cuántos lados tiene el polígono? Nos habla de un decágono. ¿Cuántos lados tiene un decágono? 10. Colocas, en vez de n, colocas 10. ¿Ya? Listo. Ahora, ¿qué sigue? Número total de diagonales. Ajá. Colocas número total de diagonales es igual a n por, entre paréntesis, n menos 3 sobre 2. ¿Cierto? Utilizamos esta propiedad. Muy bien, entonces aquí ahora yo reemplazo valores, ¿ya? Como me está pidiendo el número total de diagonales, aquí mismo reemplazo valores. Entonces digo, a ver, número total de diagonales es igual. ¿Cuánto vale n? N vale 10. Entonces reemplazo. 10 por, entre paréntesis, 10 menos 3, cerramos, entre 2. ¿Ya? Seguimos. Número total de diagonales es igual. Aquí podemos simplificar, ¿ya? Como está multiplicando, miren, aquí hay una multiplicación y todo esto está encerrado en un paréntesis, tranquilamente yo puedo simplificar. Mitad 1, mitad 5. ¿Ya? 5 entre 1, ¿cuánto es? 5, ¿verdad? 5. 5 por, entre paréntesis, 10 menos 3, 7. Listo. Al final logramos obtener número total de diagonales es igual a ¿cuánto? 35. Muy bien, es igual a 35. Y ese es el resultado final. ¿Eh? Porque te dice, ¿no? ¿Cuál es el número total de diagonales? Y acabamos de obtener. A ver, veamos el ejercicio número 3. Nos pide, primero, calcula la medida del ángulo exterior de un polígono regular cuyo número total de diagonales es 20. Chicos, para que ustedes puedan obtener, miren, la medida del ángulo exterior de un polígono, necesitan conocer siempre, siempre, acuérdense, número de lados. ¿De quién? Del polígono. ¿Ya? Para el ejercicio, no sabemos cuál es el número de lados, entonces simplemente colocamos n. ¿Ya? ¿Está claro? Luego aquí tenemos que hacer dos procesos. ¿Ya? ¿Cuál es el primer proceso? Miren, chicos, observen esto. Primero, tenemos que conocer el número de lados. Y para conocer el número de lados, necesitamos, miren, a ver, aplicar la propiedad número total de diagonales. ¿Ya? Entonces decimos, primero, número total de diagonales es igual a n, entre paréntesis, n menos 3 dividido entre 2. ¿Ya? Y aquí como dato tenemos que el número total de diagonales es 20. Entonces reemplazamos aquí. ¿Ya? Número total de diagonales es 20. Esto es igual a quién? A n, entre paréntesis, n menos 3 dividido entre 2. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Entonces acabo de reemplazar ahí. A ver, voy a mover esto un poquito al costadito. Por si acaso. ¿Ya? Listo. Bien. Seguimos. Miren, 2 está dividiendo, ¿ya? A toda la expresión que se encuentra arriba. Entonces, ¿qué va a pasar? Pasa al otro extremo multiplicando.
¿ya? Entonces sería 20 por 2, tenemos 40, igual a n por, entre paréntesis, n menos 3. Aquí no se compliquen la vida, chicos. Para que ustedes sepan cuál es el valor de n, simplemente busquen, ¿no? Adivinen cuál será el valor de n. Por ejemplo, ¿no? Puedo imaginar, mira, para comenzar, tienes que decir, a ver, para que me dé 40, sí o sí, aquí se tiene que multiplicar por un 5 o por un 10, ¿sí o no? ¿Ve? ¿Por un 5 o por un 10? Entonces, primero pruebas. A ver, si tú multiplicas, por ejemplo, por un 10, vamos a suponer que n vale 13, ¿ya? Miren, estoy adivinando ahí. Vamos a utilizar otro colorcito. Vamos a suponer que n vale 13 y reemplazas, bueno, n, luego entre paréntesis, tú dices, a ver, 13 menos 3 te da, ¿cuánto? 10. ¿Ve? Listo, entonces tú multiplicas 13 por 10, uy, te da 130, no te da 40. Entonces ahora la segunda opción era utilizar, ¿quién? El 5, ¿verdad? A ver, si tú colocas, miren, si tú colocas, por ejemplo, 5 aquí en el valor de n, luego por 5 menos 3 te da 2, ¿cierto? Ah, entonces 5 por 2 te da 10. Uy, estamos muy lejos. ¿Qué haces entonces? Tu otra opción es lo siguiente. Miren, tu otra opción es, entre paréntesis, debe ir el 5. ¿Qué quiere decir? Que has restado n menos 3 para que te dé 5. ¿Cuánto vale n? 8, ¿cierto? 8 menos 3 te da 5. Entonces quiere decir que aquí n vale 8. Ya está. 8 por 5, 40. Perfecto. Entonces, ¿qué dices? Has encontrado el valor de n, ¿cierto? Entonces, ¿qué dirás? Ah, ya. Entonces, miren, n es igual a 8. Número de lados. ¿Cuánto es? 8. ¿Eh? ¿De qué polígono estamos hablando entonces? ¿Mm? De un octágono. ¿Sí o no? ¿Ya? Entonces, más abajito escribimos el polígono es un, ¿un qué? Octágono. ¿Ya? A ver. Aquí. Octágono. Listo. Ya tenemos. El polígono es un octágono. Pero, ¿eso nos está pidiendo? No, nos está pidiendo. ¿Cuál es la medida del ángulo? ¿Ya? Exterior de un octágono, te estaría diciendo, ¿no? Porque recuerden que el polígono, miren, acabamos de marcar de que el polígono era un octágono. Entonces aquí nos dice de un polígono, ¿no? Entonces ya en vez de decir de un polígono, decimos, bueno, ¿cuál es la medida del ángulo exterior de un octágono? Allá. Entonces aquí al costadito respondemos realizando el segundo desarrollo. Para el segundo desarrollo, ¿qué vamos a utilizar? Medida del ángulo externo. ¿A qué es igual? Es igual a 360 grados entre n, ¿ya? Ahora, ¿sabemos cuánto vale n? Claro que sí. Aquí nos dice que n vale 8, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? Allá. Medida del ángulo externo es igual. Reemplazamos 360 grados entre 8. Y por último, podemos decir lo siguiente. Medida del ángulo externo. Aquí es igual. ¿Mm? 360 entre 8 viene a ser
45 grados. Muy bien. Seguimos con el ejercicio número 6. ¿Qué nos dice? Calcula el número de lados de aquel polígono en el cual su número de lados más su número de diagonales es 28. Ya, como les decía, ¿no? Primero, tienen que plantear de esta manera. Tienen que conocer número de lados. ¿Sabemos cuántos números de lados, perdón, cuántos lados tiene el polígono? No, ¿verdad? Colocamos n. ¿Ya? ¿Qué más nos está diciendo? A ver. Ya, aquí necesitamos un dato más. ¿Ya? ¿Cuál es el dato? Número de diagonales. Es decir, número total de diagonales es igual a ¿qué? A n, entre paréntesis, n menos 3, dividido entre 2. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué hacemos ahora? Planteamos, ¿no? De acuerdo a cómo nos está diciendo el problema. A ver, primero, ¿qué nos dice? Ujú. En el cual su número de lados, ya, ok, colocamos, el número de lados es n, más, ahí está, más su número de diagonales, ya, el número de diagonales colocamos el que está aquí, n, entre paréntesis, n menos 3, entre 2. Es igual, ¿a cuánto te dice? Igual a 28. ¿Está? ¿Ve? De esa forma. ¿Se dan cuenta? Muy bien, seguimos con el proceso. ¿Qué hacemos aquí? Resolvemos de esta manera. Debajo de n se encuentra el 1, entonces tenemos que resolver una fracción. Aplicamos carita feliz. ¿Está? Y decimos n por 2, 2n. Más, aprovechamos n por n, porque miren, si multiplicamos n por, entre paréntesis, n menos 3 por 1, nos da lo mismo. Entonces aquí aprovechamos. ¿Ya? En multiplicar. A ver. n por n, n al cuadrado. N por menos 3 sería menos 3n. Todo dividido entre 2. ¿Sí o no? 1 por 2, 2. ¿Ya? Y esto es igual a 28. Ahora, fíjense aquí. Vamos a reducir. Ya, tenemos n al cuadrado. Luego reducimos. Miren, 2n menos 3n nos quedaría menos n. ¿Me dejo entender? Luego 2 está dividiendo a toda la expresión que se encuentra en la parte de arriba, entonces pasaría al otro extremo a multiplicar. Y esto sería igual a 28 por 2. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? 56. ¿Ya? Ahora, aquí no te hagas problemas. ¿Ya? Puedes adivinar cuál es el valor de... Como es un número pequeño, 56 es un número pequeño, ¿cierto? Pues puedes adivinar aquí, ¿no? Puedes ir buscando valores. ¿Ya? Por ejemplo, dice, a ver, si yo multiplico en este caso, a ver, si yo expreso de esta manera. mm, para comenzar, 6, ¿ya? O, claro, comencemos con el 6. 6 al cuadrado, ¿cuánto es? 36. Menos 6, 30, ¿cierto? Y así, poco a poco vas a ir avanzando. A ver, no me conviene. A ver, 7. 7 al cuadrado es ¿cuánto? 49. Uy, todavía no llegamos a 56. Ahora, con 8. 8 al cuadrado es 64.
Ok, ya se pasó de 56. Eso quiere decir que puedo comprobar, ¿no? Menos 8, ¿qué me da? ¿Qué me da? 56. 56. Perfecto. Entonces ya acabo de encontrar el valor de n, ¿ya? Entonces, ¿qué puedo decir yo aquí? Que n, ¿ya? Puedo decir que n es igual a 8, ¿ya? ¿Y qué nos está preguntando? Allá. Calcula el número de lados de aquel polígono, ¿no? Entonces, primero vamos a colocar aquí. El polígono es colocamos el polígono, es un octágono. Listo. ¿Ya? Segundo proceso. Mm, Aquí al costadito. Segundo proceso. A ver, a ver. Mm, un segundo. Ah, ya tenemos el resultado entonces. No necesitamos el segundo. ¿No? ¿Cierto? ¿Qué nos está diciendo? Calcula el número de lados de aquel polígono, ¿no? Entonces ya tenemos el resultado. ¿Cuál es el número de lados? Aquí está. ¿Eh? Tranquilamente podemos resaltar. Número de lados del polígono es 8. Y además el polígono es un octágono. ¿Ya? Ya tenemos el resultado final. A ver, chicos, veamos el ejercicio número 13. Nos pide calcular X, si A, B, C, D, E, F y F, G, H, E son polígonos regulares. Muy bien. Entonces, como son polígonos regulares, ¿qué hacemos? Decimos que sus lados son iguales. ¿Ya? Ahí está. ¿Qué más nos dice? Que FGHE también es un polígono regular. Entonces quiere decir, si este ladito tiene un puntito, o por mejor dicho, tiene una bolita, quiere decir que también este ladito va a tener una bolita, y aquí también va a tener una bolita, y aquí también va a tener una bolita. ¿Ya? ¿Qué más podemos salvar de esto? Fíjense que aquí tenemos un triángulo isósceles, ¿no? Si estos dos lados son iguales, por lo tanto, estos dos ángulos también son iguales. ¿Ya? Listo. Ya tenemos este valor. Muy bien. Ahora, para saber cuál es el valor de X, necesitamos conocer cuánto mide este ángulo. ¿Ya? Así de sencillo. Muy bien. Para comenzar, como es un polígono regular, miren, F, G, H, E, estamos observando que es un cuadrado. ¿Ya? Y un cuadrado, sus ángulos miden 90 grados. Listo. Ahora, como les decía a un inicio, ¿no? Necesitamos conocer cuánto mide, en este caso, el ángulo del polígono más grande, ¿ya? En este caso, tenemos un polígono de ¿cuántos lados? Uno, 2, 3, 4, 5, 6. Es un polígono que tiene 6 lados. Muy bien. Como dato tenemos, entonces, miren, número de lados es igual a 6. ¿Ya? Entonces necesitamos conocer, para comenzar, necesitamos conocer cuánto mide el ángulo de este polígono que tiene 6 lados. ¿Ya? Para ello, desarrollamos lo siguiente. Medida del ángulo interno es igual a 180 grados por, entre paréntesis, 6 menos 2 dividido entre 6. ¿Ya? ¿Qué sigue? Medida del ángulo interior es igual. Aquí aplicamos criterio de simplificación. Sexta 1, sexta 30, ¿cierto?
Muy bien. Entonces tenemos 30 por, entre paréntesis, 6 menos 2, 4. ¿Qué podemos decir aquí? Medida del ángulo interior es igual a 120 grados. Muy bien. Teniendo en consideración lo siguiente, miren, chicos, ya sabemos, ¿no? ¿Este ángulo cuánto mide? 120 grados. ¿Este ángulo cuánto mide? 120. ¿Este ángulo cuánto mide? 120 grados. ¿Este ángulo cuánto mide? 120. Entonces lo que necesito yo es aquí colocar, ¿no? ¿Cuánto mide? Miren, ¿cuánto mide desde este punto hacia este punto? 120 grados. Ese es el ángulo que le corresponde, ¿ya? Si este ángulo mide 90, ¿cuánto mide el ángulo que se encuentra aquí? ¿Mm? Medirá 30 grados. ¿Sí o no? Claro, 90 más 30, 120 grados. Listo. Ahora, ¿qué nos falta? Simplemente nos falta el segundo proceso. Miren, para el segundo proceso, simplemente, ¿qué hacemos? Sumamos los ángulos internos del triángulo AGF. ¿Ya? Es decir, X más 30 grados va a ser igual a ¿cuánto? A 120, perdón, a 180 grados. ¿Ya? 180 grados. Recuerden que la sumatoria de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. ¿Ya? Seguimos. 2x es igual a 150 grados. ¿Ya? 30 pasa al otro extremo, restando. ¿Qué más sigue? 2 pasa dividiendo, ¿no? Entonces sería x es igual a 150 grados entre 2, donde x va a ser igual a ¿cuánto? A 75 grados. Ahí está.